país, representantes de ACNUR y de las diferentes instituciones nacionales e internacionales que nos acompañan, y a las señoras y señores participantes que nos acompañan a través de las salas Meet. Para iniciar este curso virtual tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Mariana Mendiola Hidalgo. Ella es oficial asociada de protección en la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR. Adelante, doctora Mendiola. Gracias. Espero que se me escuche bien. ¿Me podrían confirmar? Sí, doctora, la escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, les traslado los saludos del representante de la Oficina de la ONU para los Refugiados aquí en Perú. Y en particular, el agradecimiento a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia por darnos la oportunidad de tocar un tema que es muy nuevo en nuestro país. Hay una alianza desde el año pasado que se ha ido fortaleciendo y que me permite hoy, este día, tener el honor de compartir, por ejemplo, la sala con el doctor Calderón y la doctora Gaspar para abordar el tema de el refugio, ¿no? De qué estamos hablando, etcétera. Otro agradecimiento, un poco para comenzar, que quiero expresar es al equipo de la Clínica Jurídica de Encuentros para Migrantes y Refugiados. Ellos, como van a ver a lo largo de esta presentación, tienen una experticia en temas migratorios que consideramos que es muy importante abordar en relación a la respuesta a personas extranjeras que están buscando protección internacional en el país. Y finalmente, mi agradecimiento a todas ustedes que están destinando parte de su tiempo para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de refugiados, qué implica y cómo esto se puede relacionar con la protección que se da desde la comunidad, entendiendo que cada una de ustedes tiene un rol fundamental para asegurar que una persona cuyos derechos podrían estar siendo vulnerados puede acceder a un mecanismo de respuesta del Estado donde se pueda evitar un riesgo mayor, ¿no? Cuando el equipo de la comisión nos habló de la estrategia que tenían y del equipo que ya se había formado de orientadoras judiciales, la verdad que lo consideramos una buena práctica, felicitamos la iniciativa y quisimos vincularnos a esta y de alguna manera poder compartir algunas ideas y algunos conocimientos que tenemos y que consideramos pueden ser importantes también para el trabajo y para la labor de lideresas o la labor de liderazgo a nivel de la comunidad. Solamente para acabar, como una mención un poco general respecto a esta estrategia, como ustedes sabrán, disculpen, se trata de 3 conferencias, ¿no? En esta vamos a abordar temas más vinculados a, por ejemplo, acceso a documentos, acceso a protección internacional, luego vamos a hablar de también herramientas para la protección en la comunidad y finalmente vamos a pensar también cómo es que los riesgos de violencia basada en género aumentan en un contexto de movilidad, ¿no? Entonces, ese es como el paquete de orientaciones que tenemos y en lo que esperamos poder darle herramientas útiles y prácticas para que ustedes puedan volverse aliadas, ¿no? Del ACNUR y de la Comisión en esta búsqueda de justicia y de acceso a la justicia para todas las personas por igual. Muchas gracias y luego ya abordaré o ya haré una presentación más concreta de los temas de hoy. Muy bien, agradecemos a la doctora Mariana Mendiola por sus palabras de bienvenida. A continuación tenemos el saludo de la comisión
a cargo del doctor Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Adelante, doctor Calderón. Gracias, Claudia. También tengo que preguntar, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto. Gracias, Claudia. Gracias, Mariana. Gracias por tu participación, como también la participación de Alessandra y de Ítalo Ceballos. Eso es lo primero que tengo que decir, saludarlos. Y señalar que con ACNUR tenemos ya un trabajo en común y de alianza ya de hace algún tiempo. Yo mismo he estado en Tumbes el anteaño pasado, también encontrándome con funcionarios de ACNUR, y hemos tenido además algunos seminarios y algunos congresos en Lima sobre este tema. Lo segundo es darle mis saludos a las orientadoras judiciales. En realidad, yo creo que la Comisión de Acceso, uno de sus mayores logros es haber conectado con este programa de orientadoras judiciales, porque significan o constituyen la base de apoyo de la comunidad con el Poder Judicial y en general con todo el sistema de justicia. Personas empoderadas, personas que conocen su derecho, personas que saben defender su derecho, son la primera valla para cualquier vulneración de los derechos fundamentales. Además, siempre ha sido grato encontrarse con las orientadoras judiciales. Lo tercero es que veo que en el programa participa la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, y me alegra sobremanera, entre otras cosas, porque los jesuitas tienen un papel fundamental en la lucha de defensa de estos derechos fundamentales. Y tienen un papel relevante porque desde el inicio lo tuvieron. Hay en la Universidad Jesuita del Perú, la Universidad Jesuita del Perú se llama Antonio Ruiz de Montoya, y este caballero, venido de España, terminó encontrándose entre la zona que hoy es brasileña, pero antes fue paraguaya, y organizó la defensa de los guaraníes ahí alojados, y después la inmensa migración de miles de guaraníes hasta la zona que hoy es de Paraguay, para defenderlos de la violencia y la destrucción de los bandeirantes portugueses. Porque finalmente una migración no se hace porque uno quiere, no se hace, esta situación de los migrantes, de desplazados, no es porque uno sueña estar encerrado en un cuarto pequeño o en unas casetas de lona para descansar y para pasarla un tiempo. Se hace porque hay una situación desesperante en su país de origen. Se hace porque están buscando algo más. Se hace porque necesitan sobrevivir. Se hacen porque en el lugar en el que están no hay absolutamente nada y tienen la esperanza de que en el lugar al que van podrán encontrar algo. Y claro, esa esperanza se estrella con la realidad de la xenofobia, con la realidad, como se ha expresado hace un momento, de la violencia a las mujeres, con la realidad de que falta comida, pero también falta trabajo, con la realidad de la mirada torva que los nacionales tienen contra estas personas. Por eso es bueno este tipo de cursos llamado Protección Internacional sobre Refugio y Migración. Por eso es buena esta alianza entre la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la ACNUR. Por eso es bueno que las orientadoras judiciales participen hoy día, el 19 y el 26 de febrero, en este tipo de eventos, y que sean 120 las orientadoras representando a distintos distritos judiciales: Ancash, Arequipa, Callao, Lima, Puno. Antes de participar en este evento, mi hija, ustedes saben cómo son los jóvenes, ponía en el celular
Buenas, ¿cómo está? Me agregaba el celular. ¿Cómo está, Presidenta? ¿Cómo está? Empezamos ya. Disculpen. Sí, Presidenta. Culmino, Presidenta, y sus palabras, por favor, ¿ya? Bien. Le estaba diciendo que mi hija me presentaba en el celular un programa de Spotify que se llama Las Raras. Y en Las Raras, diversas personas cuentan sus avatares. Uno de esos avatares es la condición de migrante y de refugiado. El Poder Judicial, entonces, no solamente tiene mucho que decir, sino que además está plenamente comprometido con eso. No solamente son las palabras que a veces se las puede llevar el viento, sino también es un compromiso cierto con este tipo de derechos que debe resguardarse. Y porque tenemos ese compromiso enorme, fuerte, directo, completo, es porque también hoy día nos acompaña la presidenta del Poder Judicial, a quien con mucho aprecio recibí. Presidenta, sus palabras. Buenas tardes. Mil disculpas, no sabía que estaba en el uso de la palabra el doctor Calderón. Pensé que recién iniciábamos. Doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Mi saludo. Doctora Sara Gaspar Pacheco, juez especializada, integrante también de esta comisión. Doctora Mariana Mendiola Hidalgo, oficial asociada de protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más conocida como ACNUR. Señor Ítalo Ceballos, abogado de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados. Señoras y señores, en general, señoras orientadoras judiciales. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy para aperturar un curso que desarrolla un fenómeno social vigente. La migración internacional ha puesto un reto para todos los países de la región, particularmente en el caso, como ustedes saben, de la población venezolana. Desde hace varios años en que se produjo masivamente su migración por las circunstancias sociales, políticas, económicas que se viven en ese país, se han adoptado una serie de medidas en el Perú para facilitar su ingreso y permanencia. Perú alberga más de 1 millón de personas venezolanas aproximadamente. Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, al 31 de agosto existen 1.043.460 migrantes registrados, aún cuando el número puede ser y es seguramente más alto. Somos el segundo país con mayor recepción de migrantes y la mayoría está concentrada en la ciudad de Lima. Son familias enteras que han migrado a nuestro país. Hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, todos con necesidades básicas que cubrir. Y en el caso de las mujeres particularmente, estas no han sido ajenas a la violencia de género. Ser mujer y ser migrante en nuestro país es, todas sabemos, ser doblemente vulnerable. Existe una hipersexualización de las mujeres venezolanas, porque los estereotipos de belleza están muy ligados con el acoso y el hostigamiento sexual en nuestra sociedad. Y eso las coloca en una situación de doble vulnerabilidad, ya que se suma a su condición de mujer la condición de migrante. Ante esta realidad, ¿qué se requiere? Una respuesta estatal, integral, frente a esta población que demanda necesidades urgentes de asistencia en protección, en salud, en educación y en vivienda. Necesidades que al no estar cubiertas incrementan otro tipo de riesgos como el tráfico de personas, la explotación, la trata de personas. La pandemia ha puesto también, por otro lado, sus vidas en condiciones mucho más precarias de las que ya de por sí se encontraban. Por ello,
es importante que conozcamos de forma ágil, de forma sencilla, la legislación internacional en materia migratoria. ¿Qué derechos le asisten a la población migrante? Los pasos a seguir cuando se arriba a un país para acceder a los diversos servicios de educación, de salud, de calidad migratoria, y entre otros temas que creo yo es necesario que conozcamos y que conozcan todas las mujeres, en especial ustedes orientadoras judiciales. ¿Por qué? Porque es importante una orientación adecuada para estas personas que se encuentran en una especial circunstancia de vulnerabilidad. Este curso les va a brindar las herramientas necesarias para poder orientar de manera integral a la población migrante. Con estas palabras, queridas amigas, amigos, doy por inaugurado este curso. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia y las palabras de la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial del Perú. Y a continuación les pedimos a todas y a todos los participantes que por favor enciendan sus cámaras para poder realizar la foto oficial. Por favor, todos los participantes con las cámaras encendidas. Sí, hacemos el conteo en 3, 2, 1. Muy bien, ahora otra foto, por favor. 3, 2, 1. Listo, muchas gracias a los participantes. Continuando con el programa. Ahora Claudia, muchas gracias, presidenta. No, al contrario. A ustedes por el trabajo que realizan. Gracias. Claudia, sí, igual desde el ACNUR también nos unimos al agradecimiento. Realmente es un honor que nos haya acompañado en esta inauguración, porque como, bueno, ya lo recalcaba el doctor Calderón, nos permite, digamos, identificar el peso y la consideración que está teniendo el Poder Judicial por el tema de protección de refugiados y migrantes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Reiterando el agradecimiento a la doctora Elvia Barrios por su presencia, continuamos con la clase número 1, titulada Protección Internacional de Refugiados y Respuestas Migratorias en el Perú, a cargo del abogado Ítalo Ceballos, de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe, y de la doctora Mariana Mendiola Hidalgo, oficial asociada de protección de ACNUR. Adelante, doctores. Perfecto, muchas gracias. Entiendo que yo comienzo y luego Ítalo me va a dar continuidad, ¿no? A los temas más bien de la respuesta del sistema migratorio. Entiendo también que me van a poder ayudar con la presentación. ¿Es así o tengo que hacer la proyección por aquí? Quizás... Disculpen este tema logístico que estemos coordinándolo ahorita, pero quería confirmar. Sí, a ver, un segundito, doctora, estamos coordinando para hacer la presentación. Ya, perfecto. Entonces ustedes me van a ayudar con ello. Para hacer como un poco la introducción, durante la primera parte de esta conferencia, lo que desde el ACNUR queremos hacer es, en primer lugar, presentarles al ACNUR, ¿no? A la Agencia de la ONU para los Refugiados, porque nosotros somos una agencia, a pesar de que como organismo de Naciones Unidas ya tenemos 70 años de vida, por decirlo de alguna manera. En Perú, nosotros recién estamos trabajando desde el 2017. Entonces, claro, entendemos que no todos, no todas van a haber escuchado del ACNUR, como de repente de UNICEF, ¿no? UNICEF es una agencia prima nuestra, pero que es más conocida en el país. Entonces, lo primero que queremos es que ustedes nos conozcan un poquito más. Luego vamos a conversar de algunos conceptos que son importantes entenderlos, como decía la doctora Barrios, porque es importante también que nosotros conozcamos algunos instrumentos internacionales y algunas obligaciones internacionales que
van a dar la pauta, ¿no? De cómo abordar o cómo responder cuando nos encontramos en una, justo un avión está pasando, que nos van a dar como esas herramientas desde el derecho que es importante que nosotros tengamos presentes para conocer qué respuesta se da en estos casos en particular, ¿no? Y finalmente, creo que el mensaje final o el objetivo de mi presentación es que ustedes sepan que no están solos, no están solas en todo este marco de poder dar una respuesta práctica, concreta, ¿no? Entonces, la última parte, espero yo poder, por lo menos darles algunos datos útiles para que cuando tengan dudas ustedes o quizás una persona que ustedes conocen, le puedan dar una información de a dónde acudir, ¿no? Eso es un comentario general respecto a la presentación, a la primera parte de la presentación. Otro comentario general que quiero hacer es que ustedes, el momento en que se registraron, me pueden corregir los colegas de la comisión, pero llenaron una pequeña encuesta. Nosotros esperamos que al final, en realidad la encuesta no busca, digamos, medir conocimientos, ¿no? No es una evaluación, no es que los que reprueban, no hay un tema de reprobar, pero lo que sí esperamos es que en función de esas respuestas, que espero que hayan sido respuestas, digamos, que responden a lo que realmente conocemos en este momento, al día de hoy, al 12 de febrero, y que al final de estas 3 sesiones ustedes las vuelvan a mirar y ustedes mismas vean qué nuevos temas aprendieron, dónde quizás no estaba tan correcta su primera respuesta y que tengan como estas nuevas herramientas, que tengamos la posibilidad al final del proceso de decir, sí, tengo nuevas herramientas a partir de este proceso de diálogo con el ACNUR y con la Clínica Jurídica de Encuentros. Entonces, yo con eso empiezo propiamente la presentación, dado que ya la tenemos. Quizás pedir que, por favor, vayamos directamente a la tercera diapositiva para presentarles el trabajo del ACNUR, ¿no? Yo ya les había hecho una introducción. Nosotros tenemos 70 años de vida. Somos una agencia del Sistema de Naciones Unidas. Fuimos creados por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Eso qué implica? Que todos los países, ¿no? Se pusieron de acuerdo y dijeron que debía haber un organismo internacional que acompañe digamos, la respuesta, que le dé fortaleza a los estados para dar una respuesta para aquellas personas que se ven obligadas a huir de su país de origen, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido creados porque así lo decidieron los estados. Les cuento que al principio nuestra creación se vinculó a al cierre, al término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el primer mandato que recibió el ACNUR, la primera tarea que recibió el ACNUR fue más bien poder acompañar a todas esas personas que se habían visto obligadas a salir de su país de origen por las guerras mundiales, que puedan regresar de forma segura a su país de origen, ¿no? Entonces, de hecho, al principio solamente nos crearon por 3 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, los conflictos internacionales fueron avanzando, cada vez se hicieron más complejos, habían más conflictos internacionales, había más gente huyendo de su país de origen, de tal forma que, y lo digo sinceramente, lamentablemente el ACNUR tuvo que seguir viviendo, ¿no? Porque nosotros, nuestra existencia se va a vincular al hecho de que en el mundo siempre exista gente que
tenga que huir de su país de origen. Lo ideal sería que esto no se diera, ¿no? Para que no sea necesario que una organización como el ACNUR exista. Pero, lamentablemente, nuestra vida se ha ido ampliando tanto que ya tenemos 70 años de existencia. Es importante que ustedes sepan que nosotros, como ACNUR, ¿no? Como una agencia que ha sido creada por los estados que están representados en la Asamblea General, todos los años damos cuenta, tenemos que hacer un informe, ¿no? De nuestro trabajo, y en ese marco, además, es importante también mencionar que nuestro rol es apolítico, ¿no? Nosotros existimos para apoyar a las personas y apoyar a los estados a que cumplan sus obligaciones internacionales. No tenemos un rol político, ¿no? No opinamos sobre los estados, ni siquiera los estados de origen, porque nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la suficiente neutralidad para poder estar siempre con la gente que nos necesita. No sé si usted, si soy yo, pero no está avanzando la presentación. Quería por ahí que me confirmen si ustedes sí han visto que avance o cómo la puedo... Perfecto. Recién ahora ha avanzado. Ya, muy bien. Entonces, bueno, y en el marco de lo que les había comentado, yo creo que lo más, hay varios puntos, ¿no?, a resaltar del trabajo del ACNUR, pero quizás yo me quiero enfocar sobre todo en el primero, ¿no?, que ustedes ven ahí, que es el liderar la acción internacional para proteger a las personas obligadas a huir. Y ese liderazgo en realidad se traslada a poder apoyar a los estados, trabajar con socios para que esa protección establecida a nivel del derecho internacional se haga realidad. ¿Y cómo se traduce ese liderazgo? ¿Qué mandato tenemos para trabajar por la salvaguarda de los derechos humanos de las personas refugiadas? Nosotros tenemos dos mandatos principales, que está en la siguiente diapositiva. Por un lado, nosotros trabajamos buscando la protección. Y cuando hablamos de protección, nuestra primera respuesta es: nosotros buscamos salvar vidas. El sistema de protección internacional de refugiados, cuando veamos las definiciones se van a dar cuenta por qué decimos esto, es un mecanismo que salva vidas, ¿no? Y ese es el primer objetivo del trabajo del ACNUR, que a través de sistemas de protección internacional adecuadamente implementados se salven vidas. Pero además esa protección y ese salvar vidas va un poquito más allá de solamente el derecho a solicitar refugio o recibir refugio, ¿no? Va un poco más allá porque, bueno, como seres humanos, nosotros sabemos que todos los derechos humanos son interdependientes. Si nosotros, por ejemplo, no podemos trabajar, el no poder trabajar va a impactar en que no tengamos recursos para alimentarnos adecuadamente o no tengamos recursos para acceder a un sistema de salud, y eso finalmente va a repercutir en nuestra vida, ¿no? Y nuestro derecho a vivir una vida digna. Igual, por ejemplo, con la educación. Si nosotros no accedemos a un sistema de educación, finalmente no vamos a tener esos elementos que permiten a una persona tener una vida digna. Entonces, esa protección es una protección amplia, entendido desde la perspectiva de que una persona refugiada, más allá de, digamos, estas categorías o estos sombreros, ¿no?,
o sea, ser persona refugiada, ser persona migrante. Yo sé que ustedes han escuchado y han tenido cursos especializados en relación a la trata de personas, entonces ser víctima de trata de personas, etcétera. Cuando uno se quita todos esos sombreros, ¿qué quedamos? ¿No? Queda Mariana, queda Ítalo, queda María, queda Rosa, quedamos los seres humanos, ¿no? Y como seres humanos nosotros tenemos una serie de derechos que nos van a permitir vivir una vida digna. Y a eso se enfoca la protección por la cual trabaja el ACNUR, ¿no? Y por otro lado, nuestro mandato también busca dar soluciones. Y esta búsqueda de soluciones, para ponerla en palabras simples, es trabajar por un futuro mejor para todos, ¿no? En principio para aquellas personas que se han visto obligadas a salir de su país de origen, pero también para la comunidad de acogida, también para la comunidad de origen, ¿no? Es buscar un futuro mejor para todos. Y en eso, o sea, si ustedes se dan cuenta del rol importante que cumplen ustedes en la comunidad, van a ver que ustedes son como si no me equivoco lo decía el doctor Calderón, ¿no? Son una de las principales armas para proteger y para trabajar por un futuro mejor, ¿no? Desde o utilizando los derechos humanos. Entonces, si bien estamos partiendo del mandato que tiene el ACNUR, lo vinculo también al trabajo que tienen ustedes y por qué es que sentimos que hay esta conexión tan importante, no solamente con el trabajo del Poder Judicial y de la Comisión, sino con esta propuesta de orientadoras judiciales. La siguiente. Y en ese sentido nosotros trabajamos por diferentes grupos de personas. El ACNUR trabaja por diferentes grupos de personas. No solamente solicitantes y refugiados, que es lo que vamos a abordar quizás con más detalle en esta presentación, pero también trabajamos o tenemos la Asamblea General nos ha pedido que acompañemos la respuesta a personas apátridas, que son personas que no tienen una nacionalidad. Dentro de ellas, quiero hacer mención también a la situación de personas que están en riesgo de apatridia. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando una persona está en riesgo de apatridia, cuando no ha podido hacer su registro de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos decir que una persona podría estar en riesgo de apatridia. Y este punto es muy, muy importante porque una persona, digamos, que no tiene una nacionalidad, que no logra hacer su registro de nacimiento, luego no va a poder tener un documento de identidad y luego no va a poder acceder al colegio, no va a poder acceder a un hospital. Y hay una situación donde nosotros, si se nos pierde nuestro DNI, entramos en caos porque no vamos a poder desarrollar actividades que necesitamos para nuestra vida. Entonces, por eso también es importante este punto en particular. Y es importante que cuando ustedes escuchen a mi colega Ítalo, también lo pensemos en relación a la situación de las mamás y los papás de niños que nacen en Perú de padres extranjeros, ¿no? Luego trabajamos con personas que digamos, en este contexto de la búsqueda de soluciones, de trabajar por un futuro mejor, en aquellos casos donde la situación del país de origen ya es una situación segura, nosotros también apoyamos mecanismos para que las personas regresen a su país de origen, ¿no? Pero siempre y cuando las condiciones que generaron la huida ya no sean las mismas. Y en algunos casos muy específicos trabajamos cuando hay migrantes internos o desplazados internos, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí quería enfatizar que la presentación va a ser sobre solicitantes de refugio y personas refugiadas. Yo creo que lo comenté, el Perú
y creo que mejor representado o mejor comentado estuvo por la doctora Elvia. El Perú, en años muy recientes, se ha convertido en un país receptor de personas refugiadas y migrantes, ¿no? Es una situación bastante nueva, ¿no? De hecho, el Perú siempre tenía como un perfil de personas de un país desde donde las personas salían, ¿no? De hecho, hay 3 millones de peruanos y peruanas que están viviendo en el exterior. Entonces, este fenómeno o esta situación de recibir desplazados internacionales, ¿no? Recibir personas que están buscando protección internacional es un fenómeno muy nuevo para nuestro país. Pero, sin embargo, yo quería enfatizar de que no es una situación únicamente de la región. En el mundo, actualmente, hay procesos de desplazamiento muy fuertes, ¿no? Actualmente la situación de las personas venezolanas que están huyendo de su país de origen es el segundo desplazamiento más importante en el mundo. El primero sigue siendo el de las personas sirias, ¿no? Y eso significa que, o trasladándolo a una estadística, ¿no? Podemos decir que actualmente hay 79.5 millones de personas en el mundo que han tenido que huir de su país de origen, ¿no? Imagínense la magnitud de esa cifra, ¿no? De esos 79, 5 millones son personas venezolanas, pero hay un número importante de personas que han tenido que huir de su país de origen. Dentro de ese número, aproximadamente el 30% son niñas y niños, ¿no? Para que nosotros quizás pensemos un poquito más sobre lo que implica y quiénes se están movilizando en el mundo. La siguiente, por favor. Yo, a partir de aquí, te pediría que regreses a la primera, porque lo que les quiero pedir a ustedes es que miren estas fotos, ¿no? Comenzaba diciendo que este es un fenómeno mundial, pero sin embargo, en nuestra región, en nuestro país, tiene un rostro específico, no es algo que no esté ocurriendo también en el Perú y en la región andina y en Sudamérica, ¿no? Estas fotos que ustedes van a ver son fotos que se tomaron en el Perú y tomando algunos ejemplos o algunos comentarios que nos hacía el doctor Calderón, yo quiero que cuando vean esas fotos traten de ponerse en el lugar de estas personas o traten de ver de alguna manera a sus hijos, a sus sobrinos, a sus padres y reflexionemos sobre qué tipo de movilidad es, ¿no? ¿Qué obliga? ¿Qué puede llevar a una persona a que realice un trayecto a pie cargando lo máximo que pudieron llevarse, ¿no? ¿Qué puede obligar a una persona a que tome esa decisión? A que venga con un bebé, digamos, recorriendo países, ¿no? En búsqueda de un lugar seguro. Y cómo nosotros podríamos interpretar esta situación. Yo los invito y las invito a reflexionar un poquito, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Lo haríamos nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Qué necesitaría o qué debería ocurrir para que quizás nosotros tomemos esa misma decisión? Agarrar una maleta, agarrar a nuestro bebé y caminar. ¿Qué puede ocurrir? La siguiente, por favor. ¿No? Se imaginan como, digamos, el año, en algunos momentos, ¿no? Había que esperar en el CEBAF, en este caso, esta foto es de Tumbes, ¿no? Incluso algunas personas tenían que pernoctar allí, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué puede llevar a una persona
a la necesidad de salir sin quizás las comodidades o poder organizar un viaje como uno pensaría que sería lo más cómodo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? La siguiente, por favor. ¿No? ¿Y qué tipo de movilidad es, no? Imagínense, mi abuelita teniendo que hacer un traslado, digamos, no en las mejores condiciones, porque básicamente necesita sobrevivir, como lo decía el doctor Calderón. Gracias. Entonces, quiero que también cuando ustedes, a lo largo de esta presentación, de la de Ítalo y de la de mis colegas, las siguientes conferencias, recordemos esto, ¿no? O sea, es ¿qué tipo de movilidad es? ¿Qué obliga a una persona a salir de su país de origen en esas condiciones? ¿Qué tipo de respuesta internacional es la que se debe brindar, ¿no? ¿Qué características particulares tienen estos procesos de desplazamiento? Y en ese marco ya comienzo con algunos conceptos importantes. El primero es el concepto de protección internacional. Nosotros, como peruanas y peruanos, sabemos y tenemos la seguridad de que el Estado peruano, con algunos puntos a mejorar quizás, pero es el que vela porque nosotros podamos acceder a el ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, no todos los países funcionan como el Perú, ¿no? Hay países donde ese rol de brindar protección, ese rol de asegurar el acceso a sistemas y a servicios, ¿no? Que nos permitan tener salud, educación, una buena alimentación, etcétera, no están disponibles, ¿no? Y es ahí donde, a partir de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y también algunos mecanismos específicos, como es el derecho internacional de los refugiados, se estructura una respuesta complementaria o una respuesta subsidiaria cuando un Estado, tu país de origen, no tiene la capacidad de darte esa protección. A eso se le denomina protección internacional. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección internacional es aquella que le brinda un Estado a una persona extranjera cuando los derechos de esa persona en su país de origen fueron vulnerados, ya sea porque hubo una afectación directa a la protección de sus derechos, pero también cuando esta protección no es una protección efectiva, no está disponible, y no es eficiente. Entonces, en ese momento, cuando tu país de origen no te puede dar la protección, es que nace esta respuesta de protección internacional que se estructura o se basa en convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. ¿Por qué enfatizo esto? Porque ustedes podrían considerar o se podría mencionar, se podría decir que cuando un Estado firma un convenio internacional es como cuando nosotros firmamos un contrato y nosotros aceptamos una serie de condiciones, ¿no? Y no solamente aceptamos, sino que cuando uno negocia un contrato, uno pone sus reglas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo voy a pagar tanto y te voy a permitir hacer esto, por ejemplo, cuando es un contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, este va a ser el monto, yo te voy a pagar en el banco, tú vas a poder entrar a tu casa, ¿no? Bueno, vas a poder entrar a la casa, etcétera. Entonces, uno negocia unas ciertas reglas y llega a acuerdos y se compromete a cumplirlos. Eso ocurre con los diversos convenios internacionales. Los estados se ponen de acuerdo en algunas reglas mínimas que consideran van a poder ordenar la respuesta internacional a personas que están huyendo en búsqueda de protección. La siguiente, por favor. Bueno, eso ya lo comenté. En particular, igual puedes pasar esta y la siguiente, ¿no? Pero en particular, en el caso de las personas o la protección de refugiados, estamos hablando básicamente de algunos instrumentos internacionales específicos. Uno es el convenio, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado y su protocolo,
¿no? Ese es un instrumento internacional fundamental. Aquellas que tienen más interés en conocer ya las pautas un poquito más jurídicas de la protección internacional pueden buscar este convenio y conocer quizás algunos términos o algunas obligaciones un poco más específicas de las que vamos a abordar acá, ¿no? Otro instrumento importante, que es un instrumento regional, es la Declaración de Cartagena. Esta declaración no tiene la misma naturaleza de un convenio, ¿no? De una convención. Sin embargo, como todos los países de la región, o casi todos los países de la región, lo han incorporado en su ley, cuando algo ya está en una ley, es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Y en el caso peruano también es importante mencionar que hay una ley del sistema de refugio, una ley del refugiado, que es la 27891, que tiene un reglamento. Entonces, no solamente estamos hablando de reglas internacionales, sino también de reglas nacionales referidas a la protección de refugiados. La siguiente, por favor. Estos instrumentos, tanto la Convención de 1951 como la Declaración de Cartagena, nos van a dar dos definiciones. Acá ustedes encuentran un resumen de ambas, ¿no? Una persona refugiada es aquella que huye de su país de origen frente a situaciones que amenazan gravemente sus derechos humanos. Estas situaciones pueden tener que ver con una persecución, ¿no? Una situación individualizada donde por mi religión, por mi raza, por mi nacionalidad, por mi opinión política o porque pertenezco a un determinado grupo que está en riesgo, ¿no? Yo tengo una necesidad de protección internacional, ¿no? Tengo una persecución por esta situación en particular. Por ejemplo, en algunos casos, las mujeres que están huyendo de una situación de violencia basada en género, pertenecen a un grupo social en riesgo que puede buscar protección internacional en el sistema de refugio, ¿no? Esto siempre y cuando su país no es capaz de protegerla, ¿no? Porque estábamos hablando que la protección internacional se activa cuando tu país no te puede dar esa protección. Y el otro gran marco de protección se vincula a personas que están huyendo no de algo individual, no de algo que tiene que ver con una condición personal, sino de un contexto, una situación de país que hace intolerable la vida en ese país en particular, ¿no? ¿Cuándo se dan estas circunstancias? Cuando hay una guerra, cuando hay una situación política que desencadena en una guerra civil, por ejemplo, al interior, cuando hay una situación de violación estructural de derechos humanos, cuando hay una situación de violencia generalizada. Entonces, en esos contextos, la persona también va a huir de su país de origen, buscando protección internacional, y también va a estar protegida por el derecho internacional de los refugiados. Este derecho, no voy a entrar como a dar mucho detalle sobre estos principios de protección, pero, por ejemplo, al igual que la Convención de Derechos del Niño establece derechos específicos para los niños, como por ejemplo que se determina el interés superior del niño, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados también establece una serie de derechos específicos para las personas refugiadas. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se le puede devolver a la persona al país de donde salió huyendo. Imagínense, ¿no? Nosotros huimos de nuestro país de origen porque consideramos que corro un riesgo, ¿no? Un riesgo tan grande, y de repente llego a otro país buscando protección internacional y este país lo que hace es retornar, ¿no? Obligarme a retornar al país del que huí. Entonces, el derecho internacional de los estados, cuando dijeron, ¿qué es lo mínimo que yo le tengo que garantizar a una persona que está huyendo de su país de origen?
acordaron que lo mínimo era no devolverla, al menos hasta que se determine si es o no una persona refugiada. Luego vamos a entrar nuevamente a ese punto. O cuando ya, si la persona sí fuera refugiada, no se le puede devolver hasta que ya la situación que generó la huida se haya resuelto y sea seguro regresar. Y luego hay otras obligaciones internacionales, pero no las vamos a abordar mucho el día de hoy para poder tocar todos los temas que queremos conversar con ustedes. La siguiente. Y en el Perú, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Lo primero que tenemos que saber respecto al Perú es que la protección a los refugiados es una competencia que se le ha dado al Ministerio de Relaciones Exteriores y en particular a un organismo, a una unidad que se llama la Comisión Especial para los Refugiados. Esa comisión, que está integrada por un representante, dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno de Seguridad del Estado, son los que, digamos, acompañado de todo un equipo que es parte de la Secretaría Ejecutiva, evalúan las decisiones y determinan qué personas en realidad están dentro, incluidas dentro de, cumplen los requisitos que están establecidos en la definición o las definiciones para ser considerada una persona refugiada, ¿no? Entonces, hay un organismo concreto que da esa respuesta de protección. La siguiente, por favor. Y esa respuesta, ¿no? La protección o el proceso, ¿no? Quiero enfatizar que se trata de un proceso de evaluación, ¿no? No es que simplemente una persona solicita refugio y inmediatamente es refugiada. Va a haber un proceso de evaluación. Hay muchos pasos que integran este proceso de evaluación. El proceso se llama el proceso de determinación de la condición de refugiado, ¿no? Como para mencionar de una manera muy rápida, una persona solicita refugio, es registrada como solicitante de refugio, luego es evaluada, hay un proceso de entrevistas, se verifica que no sea un riesgo para la seguridad del Estado, ¿no? Por ejemplo, y luego de toda esa evaluación se determina si en efecto es refugiada o no es refugiada, y si cumple los criterios que están establecidos en las definiciones internacionales, ¿no? Sobre todo, esta situación de si la persona ha sido perseguida, por qué ha sido perseguida, o si la persona huyó de una situación, de un conflicto, donde realmente su vida, seguridad o libertad estaban en riesgo, ¿no? Entonces hay toda una evaluación para determinar que la persona en efecto cumple los requisitos, ¿no? Y esa evaluación la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero como les decía, dado que el sistema internacional señaló que hay que evitar un riesgo, hay que evitar que ese daño se materialice, la protección del sistema de refugio se activa desde que uno solicita refugio. No podría esperar hasta que se evalúe o ya se tenga una decisión de fondo, porque en el intermedio, ¿no? Entre que yo solicito y tengo una decisión pueden ocurrir muchas cosas. Y el objetivo del derecho internacional es evitar que ocurra algo en ese intermedio que pueda generar un riesgo para la vida de la persona. Entonces, lo mejor es asegurar una protección mínima vinculada a la no devolución desde el momento en que la persona solicita refugio, ¿no? Más allá de todo el paso siguiente. La siguiente, por favor. Y quizás un poco trasladando un primer mensaje clave o uno de los mensajes claves que quiero trasladarles hoy es que quizás ustedes puedan conocer a personas que les digan, yo soy refugiada, ¿no? Pero ustedes ya saben que hay diferencia entre ser solicitante de refugio y ser una persona refugiada. Una persona refugiada
es una persona respecto de la cual ya ha tenido una decisión de fondo de su solicitud de refugio. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas no están tan atentos al hecho de que hay varios pasos. No entendieron bien cómo era el procedimiento y solo presentaron la solicitud de refugio y luego no hay una continuidad del proceso porque no sabían que tenían que continuar el proceso, ¿no? Entonces, si bien esas personas como solicitantes de refugio tienen una protección básica, es importante que retomen el contacto con la Comisión Especial para los Refugiados para que se pueda hacer propiamente la evaluación de fondo, ¿no? Porque es importante también que nosotros tengamos en cuenta que hay una diferencia grande entre ser solicitante de refugio y ser una persona reconocida como refugiada. Si bien hay una protección mínima, que es la que detallo a continuación, la siguiente, por favor. Cuando uno es solicitante de refugio, la siguiente y luego ya yo retomo esa pregunta. Cuando una persona es solicitante de refugio, les decía que hay una protección mínima. ¿Qué implica? Uno, la no devolución hasta que haya una evaluación de fondo. En segundo lugar, las personas tienen una autorización para permanecer en el Perú, ¿no? Hay una autorización legal para permanecer en el Perú. Esta autorización también está relacionada a la posibilidad de que trabajen, porque en el Perú, el sistema de refugio, hay algunos países donde el sistema de refugio le da digamos, mecanismos para que la persona pueda sobrevivir, ¿no? Le da recursos para que la persona pueda sobrevivir hasta que se defina la situación de fondo. En el Perú no es así y todos nosotros necesitamos trabajar y comer para sustentar a nuestra familia. Por eso, en el país hay el ser solicitante de refugio le habilita a trabajar. Y tienen un documento emitido, un documento provisional emitido por el Estado peruano, ¿no? Sin embargo, esta protección del sistema de refugio a un solicitante es una protección básica. No entrega un carnet de extranjería, por ejemplo, ¿no? Y solamente aquellas personas que pueden acceder a un carnet de extranjería tienen una mayor posibilidad de ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, por eso es importante que las personas digamos, si ustedes conocen a alguien que le dicen, yo soy refugiada, entonces usted le tiene que decir, pero ya tiene una decisión de fondo, porque si todavía no la tiene que conectarse con el sistema de refugio para que pueda acceder si es que finalmente es reconocida un carnet de extranjería, si no, no va a haber una protección más amplia, ¿no? Y yo creo que es importante, igual también, a pesar de que es una protección mínima, sí es importante saber que están habilitados a trabajar, que no están en una situación que estén faltando, ¿no?, a las normas nacionales, porque hay una respuesta o una autorización para permanecer en el Perú. Y es importante que nosotros conozcamos estos detalles, porque, por ejemplo, a veces, desde el ACNUR hemos conocido casos de mujeres que han sido, lamentablemente, víctimas de una situación de violencia basada en género o violencia sexual, y como son solicitantes, piensan que no pueden acercarse a una comisaría a poner una denuncia. Eso no es así, ¿no? Porque ellas erróneamente pensaban que no tenían una autorización para permanecer en el Perú y que más bien acercarse a la comisaría podía significar una expulsión. Y eso no es así. Por eso es importante que nosotras tengamos como estas ideas básicas de cuáles son las condiciones jurídicas, cuál es la condición jurídica de una persona, una mujer, ¿no? En este caso, sobreviviente de violencia basada en género en Perú. Y cómo repercute eso en el acceso a protección. Había una pregunta anterior sobre si todas las personas que solicitan refugio van a ser reconocidas como refugiadas. No es así. Hay una serie, en principio, hay una evaluación de la CPR, de la Comisión Especial para los Refugiados,
para determinar si en efecto ha habido una persecución, si la persecución tiene alguno de los motivos que yo mencioné, ¿no? Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social, etcétera. Estoy tomando unos minutitos de Ítalo, voy a tratar de avanzar. Pero además de ver estos requisitos, también hay personas que, a pesar de que en efecto son perseguidas, ¿no? Hay una situación de persecución, o en efecto están huyendo de una situación de guerra o de violación masiva de derechos humanos, igual no van a merecer la protección del sistema de refugio, porque cometieron un delito muy grave, ¿no? Sobre todo si ese delito tiene que ver con delitos de lesa humanidad en su país de origen, ¿no? Entonces, por cuestiones de seguridad, hay una evaluación que hace la CPR y determina que no, esta persona no va a merecer la protección internacional del sistema de refugio. Y otra causal por la que una persona no merece la protección internacional del sistema de refugio es porque fue la que provocó o la que se benefició de la situación en país de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un país denominado Sureña, ¿no? En Sureña hay un dictador que comete delitos de lesa humanidad. Este dictador tiene, por ejemplo, a su sobrino que trabajaba para él, y este sobrino es, tiene un puesto interno, o sea, sale al exterior, ¿no? Y de repente, en el momento en que sale al exterior, dice, bueno, yo prefiero vivir en Estados Unidos, me voy a ir a Estados Unidos a pedir refugio. Entonces, a esta persona que se benefició de la situación de su país de origen, no se le va a dar el reconocimiento de la condición de refugiado tampoco, ¿no? Porque es parte de las razones por las que las personas están buscando protección internacional. La siguiente. Este punto es también importante, el de los documentos. Cuando ustedes conozcan a personas que han solicitado refugio, van a encontrar muchos tipos de documentos. Cuando una persona inicia el procedimiento de refugio, no reciben como tal un documento provisional, sino que van a recibir o digamos, el sello de inicio de trámite, si fue una presentación física, ¿no? De una solicitud en físico, o si lo hicieron de forma virtual, van a recibir una cita, un correo electrónico, pero a pesar de que no son, digamos, pero con esos documentos ya estamos frente a una persona que es solicitante de refugio, pero tiene que continuar el trámite, ¿no? ¿Qué otros documentos se entregan? Hay un carnet de solicitante de refugio, ustedes van a tener esta presentación, así que ahí van a poder ver cómo es el carnet de solicitante de refugio. Actualmente, por el tema de la pandemia, como los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y la CPR no son presenciales, están entregando una autorización virtual de trabajo hasta que se identifique un mecanismo para que las personas puedan recibir los documentos de forma segura, ¿no? Para todos, para las personas que necesitan la documentación, pero también para quienes lo entreguen en este contexto de la necesidad de contener el COVID, ¿no? Entonces ahora hay una autorización virtual de trabajo. Y cuando la persona ya es reconocida como refugiado, les decía que ya pasan a la posibilidad de que se les apruebe una calidad migratoria y tengan un carnet de extranjería. Entonces es muy importante que ustedes sepan qué documentos son, uno, porque son documentos válidos todos, y dos, porque es diferente tener solamente la cita a tener quizás el carnet. Y cuando nosotros conozcamos a una persona que no ha hecho el paso, que solamente tiene la cita, hay que decirle, busca información. La siguiente. Yo creo que a lo largo de lo que he ido conversando, he enfatizado algunos elementos que hacen diferente a un refugiado y a un migrante. He enfatizado que una persona refugiada huye de una situación de riesgo, ¿no? Hay un motivo de huida. En el caso de los migrantes hay diversas razones, pero
no necesariamente tienen esta necesidad de protección internacional, ¿no? Y principalmente yo lo vincularía a el tercer elemento que ustedes van a ver en la presentación, y es que los refugiados no tienen la protección de su país de origen, mientras que los migrantes sí, ¿no? Y por eso, porque no tienen la protección de su país de origen, es que es importante el sistema de protección de refugiados. Finalmente, y yo creo que la siguiente presentación, no la de Ítalo, sino la siguiente semana, vamos a hacer énfasis en dónde buscar información que sea segura, ¿no? Que ustedes tengan la seguridad de que le van a recomendar a una persona, busca información en tal sitio o toma contacto con tal persona o tal institución, y esa institución va a responder con respeto, ¿no? Lo vamos a abordar en el siguiente viernes, pero de todas maneras yo aquí les voy a dejar unos datos. El primero, la siguiente, es de la Comisión Especial para los Refugiados. Cuando una persona necesita tomar contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, puede acudir a alguna de estas rutas, sea por teléfono o por correo electrónico por el momento, dado que por la pandemia no hay una atención presencial. Y lo siguiente son los servicios de ACNUR y de encuentros. Supongo que Ítalo también enfatizará un poquito más sobre Ven Informado, donde las personas también, ustedes también, si quieren conocer un poquito más del sistema y la respuesta, pueden o ponerse o revisar la página de Ven Informado y las redes que tiene Encuentros, o ponerse en contacto con el ACNUR. Nosotros tenemos una línea de atención gratuita para personas refugiadas, que es el 0800-719-29, y a través de esa línea de atención gratuita conversamos con las personas para entender sus necesidades, para saber cuándo. No siempre vamos a poder tener una respuesta práctica, pero en algunos casos sí, ¿no? Y cuando no podemos, tratar de referirlo a alguna organización que pueda darle un apoyo concreto. Entonces, siempre recuerden ese número para que ustedes, cuando tengan una duda, y sobre todo las personas refugiadas, inmigrantes, puedan llamarnos y hacernos consultas directamente. Yo con eso cierro, me tomé unos 10 minutos del tiempo de Ítalo, perdóname, y le doy la palabra a él. Gracias. Bien, gracias Mariana, muy buenas tardes con todos. Voy a presentar primero, compartir las diapositivas. Ya, ven todos, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Ítalo Ceballos Leiva, yo soy abogado de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe, de la organización Encuentros, y me toca hablarles sobre el derecho migratorio, ¿no? Ya lo hizo Mariana respecto al tema de refugiados, y yo les voy a hablar respecto al tema del derecho migratorio. Entonces, previamente, les quiero recordar que al ser esta una charla pues informativa de aspectos básicos sobre los temas migratorios, hay cosas que de todas maneras, debido a la complejidad o al detalle del caso por caso, no van a poder tal vez resolverlos con la información básica de primera mano que cuenten, ¿no? En ese sentido, nosotros desde Encuentros les ofrecemos nuestras plataformas de orientación, no solo legal, sino también psicosocial. Nos pueden encontrar en nuestra página web, también en Facebook, en Instagram, y pueden escribirnos a el Ven Informado y a nuestra plataforma Paco. Toda esa información también la van a encontrar en nuestra página web, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar esta charla con los principios.
El derecho migratorio en nuestro país está recogido por la Ley de Migraciones, el Decreto Legislativo 1350, y por su respectivo reglamento. Todo este cuerpo normativo, tanto la Ley de Migraciones como su reglamento, van a estar regidos por los principios que pueden ver aquí, que están contemplados. Estos principios son pues un conjunto de valores que van a orientar y regular la propia Ley de Migraciones y su reglamento. Esto quiere decir que toda decisión que se tome a partir de la disposición de las normas contenidas en estos cuerpos normativos tienen que tener coherencia, concordancia con los principios aquí enunciados, ¿no? Para mencionar algunos, pues el respeto a los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que todo extranjero en nuestro país, si bien es cierto, no está en su país de nacimiento, las leyes emitidas en el Perú no son las mismas que se emiten en otros países, pero eso no quiere decir que los derechos fundamentales no puedan ser reconocidos y respetados por nuestro país a todo extranjero, ¿no? También podríamos hablar del reconocimiento del aporte de los migrantes al desarrollo del país, el libre tránsito, el principio de unidad migratoria familiar, que básicamente nos va a hablar de que la ley va a perseguir que se respete la unidad de la familia, ¿no? El interés superior del niño y de los adolescentes. Este es un principio que no solo está recogido en esta ley, sino también por nuestra Constitución y por ende por todas las leyes de nuestro país, en el sentido de que se debe preferir el interés superior del menor, ya sea niño, niña o adolescente, por encima de cualquier aspecto normativo, ¿sí? No criminalización de la migración irregular. Esto nos quiere decir que un migrante irregular, ya vamos a profundizar que es un migrante irregular, no está cometiendo un delito. Por ende, su situación migratoria irregular no debe ser criminalizada, no debe ser una conducta delictiva. Esa persona no tiene por qué ir a la cárcel por el solo hecho de estar en el país de manera irregular. La no discriminación, la unidad de la acción, esto quiere decir que todas las decisiones de migraciones tienen que estar sostenidas en base a una unidad entre los órganos que emitan las decisiones de índole migratorio. La formalización migratoria nos habla de que migraciones y los organismos competentes de utilizar las normas migratorias tienen que buscar la formalización de las personas migrantes, ¿no? Obviamente cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Hemos hablado de que uno de los principios es la de no discriminación, y es importante recordar esto, señores, señoras, jóvenes que están aquí presentes. La discriminación en nuestro país es un delito, está penado. Como pueden ver, el artículo 323 del Código Penal recoge el delito de discriminación e incitación a la discriminación, y va a sancionar con una condena con una pena privativa de libertad a quienes cometan actos discriminatorios en lo que nos concierne al tema por razones de nacionalidad o condición migratoria. Y va a ser un agravante el hecho de que quien lo cometa sea un servidor civil, ¿sí? Así que hay que tener bien presente esto al momento de hablar de discriminación. ¿Qué es una calidad migratoria? Los extranjeros que desean venir al Perú por turismo, trabajo, negocios u otras actividades requieren necesariamente tener una estadía regular en nuestro territorio nacional. Esta estadía puede ser temporal o puede ser residente. Esta estadía regular es denominada calidad migratoria y es otorgada por Migraciones
o el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué va a permitir? Va a permitir que el extranjero pueda realizar sus actividades en nuestro país en un determinado plazo de permanencia de acuerdo a la ley vigente. Esto está... Doctor Ítalo, disculpe, sus diapositivas no están pasando en la proyección. a ver. Ahora sí, creo, ahora sí se está moviendo. ¿Ahora se mueve? Sí, doctor. Perfecto. Disculpe, doctor Claudia. Lo que sucede es que me parece que no se mueven las diapositivas cuando usted comparte la vista en pantalla completa. Tiene que mostrarlas solamente de esta manera exacta. Ok, ya, perfecto. Gracias. Bueno, les indicaba que ¿qué es una calidad migratoria? Lo voy a volver a repetir, es importante que sepamos qué es una calidad migratoria. Los extranjeros que desean venir al Perú por turismo, trabajo, negocios u otras actividades requieren tener una estadía regular en el territorio nacional. Esta estadía puede ser de manera temporal o puede ser como residente. Y esta estadía regular es denominada calidad migratoria. ¿Qué va a otorgar al extranjero? Le va a otorgar el poder realizar actividades en nuestro país en un determinado plazo de permanencia y de acuerdo a las leyes vigentes. ¿Quién otorga estas calidades migratorias? Puede ser Migraciones o puede ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a ver acá los tipos de calidades migratorias que ha contemplado la ley. En el caso de permanentes, tenemos algunas ahí como por acuerdos internacionales, artística o deportiva, especial, formación, investigación temporal, negocio, trabajador designado, periodismo, turismo y tripulante. La de turismo probablemente sea la que más nos recordemos, ¿no? Porque es la calidad que se entrega al momento de ingresar al Perú. La de tipo permanente podemos encontrar las que vamos a ver con mayor habitualidad, tal vez sean las de formación, las de trabajador residente, las de familiar residente, la humanitaria, van a ser las que más nos topemos, ¿no? Y vamos a desarrollarlas también a continuación. Dentro de las calidades migratorias se estableció a través de marcos normativos el permiso temporal de permanencia, más conocido como PTP por sus siglas, ¿no? Este tipo de documento era entregado únicamente a los ciudadanos venezolanos y se podía tramitar hasta fines de octubre del 2018. Luego hubo una prórroga para poder terminar el procedimiento que no habían culminado quienes hayan iniciado el procedimiento antes de esa fecha. La calidad de turista, como lo he mencionado, es para aquellos extranjeros que vienen específicamente a hacer actividades pues, turísticas, de ocio, salud o similares. No va a permitir al extranjero trabajar ni realizar actividades remuneradas o lucrativas. Y el plazo máximo de permanencia es de 183 días. Es importante que todos entendamos qué es esta calidad migratoria de turista. Todos, o algunos que hayan tenido la oportunidad de salir del país, dependiendo de a qué país se han dirigido, han podido ingresar al mismo con su pasaporte o su documento de identidad, el DNI, y recibir al momento de ingresar a este país ya sea un sello en el pasaporte o la impresión de una hoja si es que han entrado con su documento nacional de identidad. Ahí también se va a señalar los días que le otorgue el funcionario de migraciones al extranjero para permanecer en el país, en calidad de turista. Esto quiere decir que el extranjero que ingresa al país con esta calidad solo está permitido que realice esas actividades y que permanezca en el país en esos determinados días. Fuera de ello, estaría el extranjero cayendo en la calidad de irregular, es decir, ya no estaría
su calidad de turista ha vencido y por ende estarían irregular por exceso de permanencia. Y ello también va a conllevar a una sanción, lo voy a explicar posteriormente, pero es algo que nos vamos a topar mucho con los ciudadanos de nacionalidad venezolana debido al fenómeno migratorio pues, que se está viviendo ya desde hace algunos años. Muchos de ellos han ingresado a nuestro país con la calidad de turista, es decir, con un sello en el pasaporte o por por ciertos convenios han podido ingresar también con su cédula de identidad y recibir un documento denominado tarjeta andina. Ellos lo conocen como, bueno, la suelen llamar carta andina, en el que señalan los días que van a permanecer en el Perú, que es máximo 183 días. Después de eso están incurriendo en irregularidad y también están siendo sancionados con una multa pecuniaria por día de estar en el Perú en esa calidad de irregular. Familiar de residente, esta calidad migratoria se le otorga al familiar al extranjero que tiene un familiar con residencia o nacionalidad peruana, siempre y cuando sea el padre o madre, uno de los hijos o el cónyuge o conviviente. De trabajador de residente, permite al extranjero realizar actividades lucrativas de forma subordinada o independiente, puede ser en el sector público o privado, en virtud de un contrato de trabajo. No hay que olvidar también ciertas restricciones que existen bueno, esto es en las leyes laborales respecto a el tope que existe para la contratación de personal extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque Migraciones puede iniciar acciones para revocar las calidades migratorias de trabajador de residente a los trabajadores que estén en empresas que estén incumpliendo estas leyes laborales. El especial residente es una calidad migratoria que se otorga a los, bueno, en este caso venezolanos, que tenían el PTP y este estaba por vencer. Sí, el PTP tenía la vigencia de 1 año. Posteriormente, al estar por vencerse, debían iniciar el trámite de cambio de calidad migratoria especial residente para obtener un carnet de extranjería. ¿Sí? Este carnet de extranjería le iba a permitir también a los extranjeros, igual que el PTP, a trabajar. Esta calidad migratoria es excepcional, subsidiaria y residual. Para acceder al trámite, los ciudadanos que tenían el PTP tenían que contar con los antecedentes penales, policiales y judiciales, pagar los el arancel respectivo para el trámite, y actualmente se ha prorrogado a 1 año más. Es decir, este carnet de extranjería puede darle a quien se ha beneficiado con él un máximo de 3 años de residencia. Es importante señalar que si el PTP está vencido, pueden acceder al carnet de extranjería especial residente, siempre y cuando tengan en cuenta que hay una multa desde el vencimiento del PTP hasta el trámite del carnet de extranjería. También es importante recordar aquí que desde que se decretó el estado de emergencia debido a la pandemia del COVID-19, las multas por exceso de permanencia se han suspendido, ¿sí? Es decir, no se están contabilizando. El especial residente por vulnerabilidad. Esta calidad migratoria se otorga a través de un procedimiento, una solicitud que se inicia en el área de vulnerabilidad de Migraciones, cuando una persona que está en la calidad migratoria irregular incurre en algún supuesto de vulnerabilidad. Actualmente los supuestos de vulnerabilidad por los que más se solicita esta calidad migratoria son para las personas que se encuentran con grave enfermedad, con problemas de salud muy graves. ¿Por qué? Porque el carnet de extranjería les permite acceder al SIS, ¿sí? Entonces, estas personas que se encuentran en nuestro país de manera irregular por exceso de
permanencia o por haber ingresado de manera clandestina también a nuestro país y no tienen pues cómo sufragar los gastos médicos por haber incurrido en alguna enfermedad o por haber sufrido un accidente, pueden iniciar este trámite para obtener el carnet de extranjería. También lo están solicitando las víctimas de violencia familiar y sexual. Para ello tienen que acreditar que existe una investigación abierta sobre el hecho de violencia familiar o sexual y pueden acceder a obtener un carnet de extranjería. Pero como pueden ver, existen varios supuestos de situación de vulnerabilidad. Entonces, si se topan con algún supuesto que encaje aquí, sería pues recomendable tener una asesoría más profunda, ya sean por los canales del Buen Informado o del ACNUR o de quien tengan a la mano para poder iniciar o evaluar si se inicia el procedimiento a través del área de vulnerabilidad de migraciones. Tenemos la calidad migratoria por formación. Esta se solicita para poder realizar formación en educación básica, educación técnica productiva y universitaria. Para los menores de edad es requisito que los padres o tutores cuenten con PTP o carnet de extranjería. ¿Por qué es requisito esto? Porque se supone que el menor de edad que está realizando estas actividades no puede pues laborar. En ese sentido, el padre o tutor encargado está habilitado a ejercer el trabajo cuando cuente con PTP o carnet de extranjería. La calidad migratoria humanitaria, que es la que se ha expedido exclusivamente también para los ciudadanos venezolanos y que ha regido a partir del 15 de junio del 2019, es una calidad migratoria que se debía tramitar, bueno, se debía iniciar a través de la solicitud de la visa. Una visa que tenían que tramitarla antes de entrar al Perú los ciudadanos venezolanos en los consulados de Perú en Venezuela o en el país en el que se encuentren previo al ingreso de nuestro país, ¿sí? Entonces, si conocen a algún ciudadano venezolano que les haga estas preguntas, ¿no? Cuyo familiar quiere ingresar al Perú, debe de solicitar y quiere ingresar al Perú de manera regular, tiene que solicitar su visa humanitaria en los consulados de Perú, tiene que cumplir los requisitos, tiene que hacer el trámite en línea y con la visa humanitaria puede ingresar al Perú. ¿Qué pasa cuando ingresa al Perú? Tiene 30 días para tramitar el carnet de extranjería por visa humanitaria. Este carnet le da un plazo de permanencia en el Perú de 183 días prorrogables. ¿Sí? La prórroga se tramita también ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, también tenemos las calidades migratorias otorgadas a través de convenios internacionales. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el realizado por el Mercosur. Los países que son miembros del Mercosur tienen la facilidad de poder tramitar esta calidad migratoria. Por ejemplo, un ciudadano de Colombia que ingrese a nuestro país y quiera estar aquí en calidad de residente, puede hacer su cambio de calidad migratoria amparándose en este convenio. De igual manera, también lo está para quienes obtengan la calidad de refugiado, por ejemplo, ¿no? Y ya lo ha comentado anteriormente mi compañera Mariana. ¿Qué ha pasado con... ¿Habrán oído ustedes hablar del carnet de permiso temporal de permanencia, o CPP? Lo habrán oído mencionar de muchos extranjeros. El CPP es un permiso temporal muy parecido a lo que era el PTP, ¿no? Que es el permiso temporal de permanencia del cual les he hablado anteriormente. Este carnet que ha sido dispuesto a través del Decreto Supremo número 010-2020, o sea, recién el año pasado, todavía está pendiente de la aprobación del TUPA de Migraciones para que entre en vigencia. Es decir, todavía no está vigente. Existe como ley, existe, pero todavía no ha entrado en vigencia. Es decir, todavía no se puede tramitar, en otras palabras. Hay diferencias y similitudes entre el PTP y el CPP. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el TPP solo era permitido para los ciudadanos de nacionalidad venezolana.
el CPP es para todas las nacionalidades. El PTP contemplaba la exoneración de multas, el CPP no contempla la exoneración de multas, es decir, quien tramite y se encuentre teniendo multas por exceso de permanencia va a tener que pagarlas a través de fraccionamientos que también están contemplados en la ley hasta por 12 meses. En el caso del CPP, faculta también trabajar de manera formal al beneficiario del mismo y se comunica de esto al Ministerio de Trabajo. En el caso del CPP, habilita al beneficiario a desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana sin distinción alguna. Requisitos para el PTP eran los que pueden ver ahí en pantalla. Los requisitos para el CPP son otros, similares, pero hay que tener en cuenta también el tema de la multa. Y para el tema de menores hay una mayor rigurosidad, así que hay que tenerla presente también. En el caso del CPP, antes del vencimiento se optaba por el carnet, por la calidad migratoria especial residente, que es la que les comenté pues anteriormente. En el caso del CPP pueden optar por alguna de las calidades migratorias que contempla la ley de migraciones y su reglamento. También hay una distinción en cuanto al máximo permitido de estar fuera del país. Para el caso del TPP era de 183 días, para el caso del CPP es de 30 días, por plazos de 30 días, hasta un total de 90 días acumulables, previo permiso especial de viaje. Como les dije, el CPP todavía está pendiente de la expedición del TUPA para poder poner en vigencia el trámite, es decir, para poder tramitarlo. Sin embargo, Migraciones ha dispuesto realizar la prescripción migratoria para poder tener el registro de todas las personas extranjeras que se encuentran de manera irregular en nuestro país, a través del procedimiento de prescripción migratoria. Si bien es cierto, este procedimiento, como lo van a ver en unos momentos, va a culminar este domingo, es posible que se prorrogue el mismo, así que voy a mencionarlo para que conozcamos el mismo y podamos dar una orientación adecuada, ¿sí? ¿Qué es la prescripción migratoria? Es el proceso de registro preliminar de la información biográfica, biométrica y sociodemográfica de las personas extranjeras que se encuentran en situación migratoria irregular en el Perú, de conformidad con las atribuciones de migraciones. Es un acto previo a los procesos de formalización migratoria en atribución a las competencias de migraciones. ¿Quiénes tenían que realizar este trámite de prescripción migratoria? Las personas extranjeras que se encontraban en situación migratoria irregular por haberse excedido su permanencia temporal. Las personas extranjeras que se encontraban en nuestro país por haber ingresado de manera regular al mismo, es decir, sin haber efectuado el control migratorio. Y también aquellas personas extranjeras que se encuentran en nuestro país y que habían perdido la calidad migratoria de residente. Este trámite no asegura la obtención de alguna calidad migratoria ni la obtención del CPP, pero era necesario que lo tramiten si es que iban a realizar alguna posterior tramitación. Recordemos que cada trámite, cada procedimiento de migraciones es un procedimiento independiente que conlleva al análisis del cumplimiento de los requisitos de forma y fondo del mismo para su posterior aprobación. Los requisitos eran encontrarse dentro de los supuestos de irregularidad que ya he mencionado y realizarlo únicamente a través de la página web de Migraciones según el cronograma publicado. Había que completar los datos solicitados en el cuestionario de preinscripción y tenían que ser, pues, fidedignos, ¿no? Porque esta declaración tiene, este trámite, perdón, tiene el carácter de declaración jurada. Se estuvo realizando por grupos. Como pueden ver, hace poco nada más se inició este trámite y también va a culminar en 2 días.
se inició el 16 de enero y culmina ahora el 14 de febrero y como pueden ver, se realizaba por grupos dependiendo de la primera letra del primer apellido. Todavía Migraciones no ha referido, no ha publicado la prórroga para las personas que no han podido realizar el trámite cuando les correspondía. Por ejemplo, si yo apellidaba Ábalos y me enteré el 1 de febrero que existía este trámite, pero ya pasó, mi grupo era del 16 de enero al 23 de enero, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que esperar a que Migraciones prorrogue la oportunidad para que los que no han podido realizar esta prescripción migratoria lo puedan hacer. Todavía no hay ningún pronunciamiento al respecto, así que hay que estar a la expectativa. Mientras tanto, quienes estén en el grupo que pueden ver ahí, tienen para finalizar sus trámites, bueno, de la P a la T hasta hoy, y el último grupo de la U a la Z hasta entre mañana y pasado mañana. Hablado pues de las calidades migratorias y habiendo conocido también lo que es un solicitante de refugio y un refugiado, es menester, es propicio diferenciarlos, ¿no? Es importante diferenciar lo que es un migrante y un refugiado. En primer lugar, el traslado, ¿no? En el caso de un migrante, eligen trasladarse a un país. En el caso de un refugiado, es más bien forzado a trasladarse, ¿no? Las circunstancias del país de donde están lo obligan a salir del mismo. El retorno, en el caso de los migrantes no tendrían problemas en retornar a su país, pero en cambio, en el caso de los refugiados no pueden regresar a su país por las mismas circunstancias que lo hicieron salir. Y también por lo que establece la propia ley de refugiados. La protección. Reciben protección de su gobierno, para el caso de los migrantes, en el caso de los refugiados no reciben protección de su gobierno y esta es la razón por la que han salido de su país. Respecto a la devolución, en el caso de los migrantes, ¿pueden ser expulsados? Claro que sí, vamos a ver también a continuación eso, y en el caso de los refugiados, no. Lo establece la ley de refugiados, también como lo ha mencionado mi compañera Mariana. Hablábamos de por qué los migrantes, o bueno, los que tienen una calidad migratoria pueden ser expulsados del país, porque existen sanciones, ¿no? Anteriormente también les había hablado de multas. Bueno, vamos a desarrollarlas ahora a continuación. El procedimiento sancionador. ¿Quiénes son sujetos pasibles de sanción? A través de un procedimiento sancionador de migraciones, las personas nacionales, las personas extranjeras, empresas de transporte, operadoras o concesionarias, personas jurídicas y también los propios servidores, ¿no? Tipos de sanciones. La ley establece 3 tipos de sanciones: multa, salida obligatoria y expulsión, ¿no? Que va de menor a mayor. Como teniendo la menos grave es el tema de la multa. Les había dicho, por ejemplo, que aquellos extranjeros que se encuentran con exceso de permanencia, es decir, han ingresado al Perú, han tenido un plazo determinado para estar en el Perú en calidad de turistas, este plazo ha vencido y desde la fecha de su vencimiento vienen acumulando una multa diaria que en nuestra actualidad equivale, si no me equivoco, a 4 soles 50 diarios. Como les dije también, y quiero recordarles, no se viene aplicando el tema de las multas desde que se decretó el estado de emergencia por el tema de la pandemia por el COVID-19. Otro tipo de sanción, ya un poco más grave, es la salida obligatoria. ¿Sí? Esta situación se puede dar por estar en situación migratoria irregular, haber sido sancionado por conducta grave o incumplir normas de materia de salud pública. Y la expulsión, que vendría a ser la sanción más grave. Esta se da por presentar documentación falsa, no cumplir con la salida obligatoria, atentar con patrimonio de la nación o por mandato del Poder Judicial. En el caso de la salida obligatoria también va a conllevar o puede conllevar a un impedimento de volver a ingresar al Perú de hasta por 5 años, es decir, el extranjero
hasta por 5 años, puede ser 2, 3, pero puede ser hasta 5 años, no puede volver a entrar al Perú. En el tema de la expulsión, hay un impedimento de hasta 15 años, ¿sí? La ejecución de la sanción, bueno, tiene que tener en cuenta los principios de la ley, que es coactiva, subsidiaria, coercitiva y compulsiva sobre las personas, y que también está prescribe, ¿sí? Y eso también es ya un tema para analizar jurídicamente, y con lo cual les quiero recordar ya para terminar que cualquier orientación legal a mayor profundidad que necesiten, que quisieran derivar, pueden acudir a nuestra página web del Servicio de Encuentro, Servicio Ejército a Migrantes, y a través de nuestra plataforma de orientación legal, Ven Informado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a los expositores del tema de hoy, Mariana Mendiola Hidalgo, oficial de la Sociedad de Protección ACNUR, y al abogado Ítalo Ceballos de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados, Pedro Arrupe. A continuación, como acto final, tenemos las palabras finales de la doctora Sara Gaspar Pacheco, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Adelante, doctora Sara. Gracias, Claudia. Buenas tardes con todas, todos los presentes en esta plataforma y a los que también nos seguirán por las redes sociales. Me quisiera referir a parte de lo que ha motivado la realización de este curso virtual de protección integral sobre refugio y migración, en la valiosa colaboración y motivación que nos ha dado ACNUR en esta oportunidad, con la presencia de Mariana Mendiola Hidalgo, quien, como ya se indicó hace unos momentos por el doctor Calderón, hemos venido realizando con ACNUR una serie de actividades orientadas a conocer o a dar a conocer a toda la población sobre la situación de migración en nuestro país. Y también agradecer la participación del doctor Ítalo Ceballos, abogado de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados del Perú. Como se ha indicado hace un momento, la migración viene a ser un fenómeno mundial, un fenómeno que el Perú no es ajeno. Recordemos todos los que tenemos una mediana edad en los años 80, en los años 90, se generó por parte de nuestro país la emigración de muchos amigos, vecinos, familiares cercanos, en mi caso, hermanos, que emigraron, algunos en principio en los años 80 por razones de educación, de formación, en algunos casos por trabajo. ¿Y quiénes eran los que emigraban en determinado momento? Personas que se iban con esos fines y luego para efectos de trabajar, y podríamos indicar que en esos momentos la llamada clase media. En los años 90, cuando las situaciones fueron cambiando y en adelante, se generó una migración masiva, que ya no solo abarcaba a una población que se iba del Perú, profesionales para estudiar o trabajar o adecuarse a ellos, sino abarcaba ya a una población, a toda la masa, a todo nivel social. No podemos nosotros desconocer que mucha gente emigró a países de América del Norte, posteriormente emigraron a Venezuela, emigraron a Europa y lo siguen haciendo. Y así como también en el año 2008, cuando comenzaron a emigrar, llegar a nuestro país, compatriotas o de Venezuela y Colombia, dado la doble nacionalidad que tenían de España y también de Colombia. Como vemos, poco a poco se ha venido globalizando este fenómeno mundial. El Perú hoy en estos momentos se ha convertido en receptor y la mayoría de la población migrante son venezolanos, son del país de Venezuela. Y como también se ha indicado hace unos momentos, ninguna persona, voy a utilizar esta palabra, está demente o está loca para abandonar su vida,
para abandonar su familia, para abandonar sus raíces, para abandonar y dejar todo lo vivido. Hay situaciones económicas, sociales, políticas que muchas veces obligan a huir, a tomar medidas extremas y salir y abandonar todo aquello que habían construido. Y si no recordarán hoy, en este momento que se encuentran las orientadoras, cuando empezamos las primeras clases y hablábamos de la estructura, de la formación del Estado y el rol que nosotros, cada una de las personas como ciudadanos cumplimos, habíamos señalado también que las normas, las leyes, las reglas, como le quieran denominar, aquellas que van a regular las conductas van a ir cambiando en relación a las situaciones sociales que se van presentando. Y de ello el fenómeno migratorio no es ajeno. Hoy se ha venido cambiando las realidades que venimos viviendo a nivel social. Ustedes como orientadoras judiciales han sido formadas para efectos de captar, de orientar, para servir de nexo, para atender a toda la población migrante y no migrante, autóctona y no autóctona del lugar, porque generan y estamos creando un rol, al igual que nosotros como pertenecientes al Poder Judicial, no estamos mirando y no vamos a mirar nacionalidad. Vamos a mirar personas que tienen derechos básicos, fundamentales, y hay principios y valores que guían eso. Eso es lo que queremos trasladarle a ustedes, conocimientos, la posibilidad de que ello les permita entender de lo que se está hablando, entender el fenómeno mundial y las situaciones que provoca. No podemos negar las situaciones y la afectación a nivel cultural, porque muchas veces hemos creído y creemos que la venida o la llegada de personas y traer sus costumbres, su cultura, su forma de ser, puede romper o puede afectar de alguna manera nuestra cultura. Lo que se puede generar es cohesionar y sacar y crear y dar lo mejor de cada una de ellas. Se ve un aspecto también que tiene que ver con la seguridad, porque se considera que viene aquello que es desechado de un país. Pero no vemos también cuáles son las circunstancias o las situaciones institucionales que parte, como bien se nos ha venido explicando por Ítalo, respecto a las disposiciones y a las leyes que va dando al país. Porque las leyes, sabemos nosotros, que van a regular determinadas situaciones y conductas. De acuerdo a la permisibilidad, al ajuste que haga ella, vamos a determinar a qué área, a qué sector vamos a incorporar a las personas migrantes. Si le damos leyes donde solamente indicamos que le vamos a dar la autorización de permanecer unos días y sabemos que no se van a ir porque tienen una necesidad, van a ponerse en una condición de irregularidad. Si luego vemos también que se quiere limitar aspectos culturales dando leyes o limitando o dando solamente para efectos de realizar determinadas actividades de trabajo, vamos a crear condiciones materiales y vamos a enviar al grupo de venezolanos, colombianos o de los países que lleguen a nuestro hermoso país a realizar determinada actividad. Es decir, vamos creando condiciones materiales y lo vamos a llegar a un determinado sector. Y generalmente eso va a generar condiciones de precariedad, condiciones de más pobreza. Y eso es lo que vemos la mayoría. Eso es lo que vemos la mayoría que vivimos en las zonas de los llamados conos. Vemos la afluencia de gran cantidad de personas que han tenido que verse en la necesidad de abandonar su país, de abandonar su realidad y asentarse en estas zonas. Entonces, todas estas realidades complejas, todas estas situaciones que día a día nosotros las vivimos como parte de la sociedad, es lo que buscamos se entienda. Es en lo que buscamos obtener conocimiento para entender. Y nosotros, hoy ustedes como orientadoras judiciales capacitadas para atender a todos aquellos que estén formando parte de esta comunidad, independientemente de la nacionalidad o del origen que tengan, para poder orientar, para poder alcanzar aquello de lo que ustedes están siendo capacitadas, aquel conocimiento que estamos tratando de hacerlo llegar y sabemos que vamos a cumplir ese objetivo con todo lo que vamos a conocer durante estas fechas de este curso virtual. Les agradecemos pues a todos los que han participado
y seguimos haciendo extensivo a las demás orientadoras judiciales para que se puedan seguir uniendo a ello, porque solo así vamos a poder construir una comunidad y una sociedad justa y debida. Y como también se ha indicado, no verlo, la conducta como si voy a cometer un delito o no, sino dentro de la diversidad humana, dentro de la diversidad en la que vivimos, aprender a compartir los espacios y la humanidad como siempre nos ha enseñado y como siempre el país ha sido un país y tiene gente solidaria y que entiende y que también ayuda y en su momento también a nosotros o a nuestros familiares en otros países nos los dieron. Esperemos pues, y estamos reafirmando que esto va a permitir a ustedes y a nosotros también reformular, nos va a permitir comprender y también nos va a permitir fortalecer los conocimientos y tener mayor amplitud para poder decidir y para poder seguir ayudando y para seguir informando a la población. Les agradezco a las orientadoras que han participado el día de hoy, igualmente también, como ya lo hemos indicado, a Ítalo Ceballos por la ponencia que nos ha dado en la fecha y también a Mariana por la confianza que ha tenido en la comisión permanente, porque tenemos objetivos comunes, no estableciendo ni mirando a quién, solo con el objetivo real que tenemos como institución y sobre todo sobre la base como seres humanos que formamos esta institución del Poder Judicial. Gracias y estamos dando pues por terminado en esta oportunidad la primera fecha del curso virtual de protección integral sobre refugio y migración. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Sara Gaspar Pacheco, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Agradecemos también la presencia de la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidente del Poder Judicial del Perú. Asimismo, un agradecimiento especial a la presencia del doctor Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, a las señoras y señores ponentes que nos acompañan en esta sala principal y a las señoras y señores participantes que nos acompañan en las salas de Google Meet. Cerramos transmisiones en salas Google Meet y damos por finalizado este evento. Muchas gracias con todos. Gracias a todos. Mariana, Gracias. Ítalo, además tienes un nombre como para el curso. Gracias, Sarita. Gracias, muy amables. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias, Mariana. Sí, gracias. Chao, Ruth. Gracias. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, mamacita linda. Cuídate. Tengo una alumna acá, exalumna, ahora es abogada, por supuesto. Muy bien. Gracias a todos. Ya habrá momentos de encontrarnos cuando acabe esta pandemia. Pero por el momento, así de lejitos y con muy buen humor,